si te levantás después de las 7 nunca vas a ser rico. Como regla general, uno diría, leer es mejor que ponerte a ver algo. Ahora, si vas a ver una serie que te relaja, que te ayuda a sentir que está todo bien y que te divierte, o te vas a poner a leer un libro de negocios que te estresa por todo lo que te falta, y puede ser de que el factor pantalla pese menos que el factor estímulo mental. Podría uno pensar que no, pero ver el atardecer beneficia a nuestro cerebro. Está esta idea de que hay personas que duermen bien, personas que no duermen bien. Se da. Hay personas que tienen el lujo de dormir bien, personas que no tienen el lujo de dormir bien, que muchas veces pensamos en cómo dormimos como si fuese algo que se produjera instantáneamente en el momento que nosotros apoyamos la cabeza en la almohada. El día comienza la noche anterior, ¿no? Como creo que está bueno tener eso en cuenta para empezar a pensar cómo quiero que sea mi día mañana desde que me levanto. Bueno, depende de todo lo que yo haga como rutina de la noche para tener un buen descanso y arrancar el día de cierta manera, pero yo lo extendería un poquito más. El 29% de las personas tenían problemas para mantenerse durmiendo por lo menos 3 veces a la semana. Y el 34% tenía problemas para dormir. Algo que, vamos a decirlo, quizás es lo más obvio, lo que todos pensamos, pero algo que destruye el sueño es... ¿Te cuesta desconectar a la noche aunque estés agotado? ¿Sentís que tu día arranca ya con la cabeza a mil, incluso antes del desayuno? ¿Probaste 1000 rutinas nocturnas, pero ninguna se adapta a tu vida real? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Superhábitos. Y hoy, en el episodio 556, vamos a contestar estas preguntas y muchas más. Porque tu bienestar arranca por el buen descanso y una buena rutina de noche no es solo para dormir mejor. Es una herramienta de organización que te ayuda a cerrar el día con intención, cuidar tu energía, calmar la mente y empezar el día siguiente con foco, incluso con hijos pequeños, con viajes o si trabajas hasta tarde. En este episodio vamos a mostrarte por qué el verdadero desafío no es armar la rutina perfecta, sino aprender a adaptarla, y vas a descubrir rituales simples pero poderosos, errores comunes que sabotean tu descanso y cómo entrenar la habilidad de dormir bien. Dormir bien no es un lujo, es una parte esencial de emprender con salud. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati y Lu. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Santi. Y acá estamos, Santi, listos, preparados, descansados para poner manos a la obra. Especialmente en el episodio de hoy. Antes de meternos, Mati, y hablar de descanso, que vamos a tener mucho para decir, tengo un dato que yo no tenía, así que se los voy a compartir en un ratito, de algo que me enteré investigando para el episodio de hoy. Queremos recordarles que estamos en un mes súper especial. Como les contamos en el episodio anterior, estamos publicando nuestro segundo libro, el primero publicado en librerías físicas, donde pueden ir a verlo, Productividad Extraordinaria y cómo alcanzarla, donde hemos plasmado más de 10 años, más de 15 años de experiencia organizando a nosotros, ayudando a literalmente miles de personas a organizarse. Es, yo diría, el factor número uno que ha influenciado en que consigamos cosas hermosas que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida y que queremos compartir con ustedes en este libro. Así que tenemos muchas sorpresas. Si quieren enterarse de más de esas sorpresas, tienen que ir a productividadextraordinaria.com. Bien, todo junto, productividadextraordinaria.com. Ahí van a poder descargar el primer capítulo, empezar a leerlo y además mantenerse al tanto de todas las novedades. Sí, tenemos algunas actividades en vivo las próximas semanas de las que pueden participar, charlar, hacer preguntas, meterse en lo que quieran. Así que estamos muy entusiasmados. De hecho, venimos pensando que quizás sería una buena idea hacer una serie del podcast de este libro en cuanto esté disponible y en las manos de todas las personas de la comunidad. Yendo a este enlace se pueden enterar de todas esas cosas. También se pueden enterar de la serie del libro cuando salga, suscribiéndose en YouTube o en Spotify si es que no lo hicieron todavía. Primero, productividadextraordinaria.com, después cualquiera de estas dos cosas. Y con eso estamos listos para que el próximo sea un gran mes. Y el tema del sueño es un tema fundamental para los emprendedores. Hemos grabado un episodio, vamos a pegarlo en las notas de este episodio, si van a superhábitos.com/556, van a encontrar, todo con número, van a encontrar un episodio en el cual nosotros hablamos de por qué es importante dormir, por qué es un mito que... Si es que necesitan un recordatorio. Bien, pero a veces hay ciertas cosas que pensamos que tenemos que soportar para tener éxito, ¿no? Como decir, bueno, no me gusta esto, pero lo tengo que hacer. Bueno, es importante dormir, no solo que está bueno y es satisfactorio, sino que además es una parte necesaria de emprender adecuadamente porque afecta a nuestro estado de ánimo, afecta nuestras emociones, afecta cómo procesamos lo que nos pasa y nuestra capacidad de pensar, incluso racionalmente también. Entonces, eso es súper importante. Gran parte de dormir bien tiene que ver con todo lo que hacemos durante el día antes de dormir bien, no solamente lo que pasa en el momento en el cual estamos durmiendo. Y de eso se trata el episodio de hoy, porque hay ciertas cositas que podemos ajustar que no toman mucho tiempo y que nos pueden permitir tener un mejor sueño.
Bien, entonces, como para ir a la base de todo esto, si nosotros pensamos en productividad, en general vamos a pensar en nuestra capacidad de resolver problemas. Ahí tenemos funciones cognitivas, como dijo Santi recién, afectadas por el sueño. Si pienso en tengo que trabajar como emprendedor, quiero tener una familia, quiero que mis vínculos estén bien, tengo que hacer mucha gestión emocional. De repente, la gestión emocional se ve afectada por el sueño. Acá resulta que esto también es importante. Incluso si pienso en salud, ¿no? Si pienso en mi estado físico, también está demostrado que sueño de calidad y en cantidades adecuadas afecta no solo nuestra performance física, si queremos entrenar, sino también nuestra salud de base, ¿no? Las probabilidades de que desarrollemos complicaciones de salud en el largo plazo, la fortaleza de nuestro sistema inmunológico, hasta todo. No voy a darle más vueltas. Afecta cada parte de nuestro rendimiento descansar. Ahora, ¿qué es lo que tiende a pasar? Que nosotros, cuando pensamos en que queremos descansar, es algo que suena bien, pero que en el día a día nos resulta esquivo, nos resulta difícil. La mayor parte de las personas con las que nosotros conversamos de esto, lo que yo veo siempre es que está esta idea de que hay personas que duermen bien, personas que no duermen bien. Se da. Hay personas que tienen el lujo de dormir bien, personas que no tienen el lujo de dormir bien, y casi que lo sentimos como si fuese algo de suerte, componente genético, familiar, no sé, que nos tocó. Y el tema es que muchas veces pensamos en cómo dormimos como si fuese algo que se produjera instantáneamente en el momento que nosotros apoyamos la cabeza en la almohada. Entonces, claro, si yo lo miro desde ese punto de vista, hay personas que en el momento que apoyan la cabeza en la almohada se quedan dormidas más fácil que otras, seguramente. Ahora, la realidad es que cualquier persona puede empezar a influenciar sobre su calidad de sueño y cantidad de sueño cuando empezamos a trabajar en lo que pasa mucho antes de nosotros tocar la almohada. Sí, esta vez funcionará, no sé, respirar o tocar o estar contando ovejitas mientras nos queremos quedar dormidos, pero en realidad va a tener un impacto mucho más fuerte, mucho más directo lo que hacemos las horas anteriores preparándonos para descansar. Y por eso la rutina de la noche es tan importante. Ahí voy, Lu. Pregunta. ¿Alguien habló sobre por qué contar ovejas es meditación alguna vez? No sé. Nunca lo había pensado, pero... Sí. Claro. Literalmente sí. Es una forma de meditación. De hecho, no lo había pensado de esa forma como meditación en sí, pero pasa mucho que hay una recomendación, que en realidad son esas típicas recomendaciones que te las dicen o las lees en cosas para ayudar a los niños a dormir, que en realidad funcionan para todos los seres humanos, que es esto de hacer el repaso del día. O sea, todo lo que sea como repetitivo o dentro de lo conocido, ¿no? No cosas nuevas, sino como, bueno, repasemos a ver qué hice desde que me levanté, como una lista, ¿no? Hacer listas, qué hice desde que me levanté hasta ahora. También como que te genera como ese efecto de la meditación de como que no hay un estímulo nuevo, te enfocas en algo repetitivo, conocido, en hacer una lista, en algo como contar ovejas o contar lo que sea, y ese mismo relato como que te relaja, te ayuda a bajar y te ayuda como a dormir mejor. Me parece que en el fondo está esto, como ese efecto como meditativo de me estoy enfocando en una sola cosa que me da calma, que es repetitiva y que me va haciendo como bajar las pulsaciones y como relajar. Lu, te interrumpí. Justo estabas Sí. por decir algo. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No me acuerdo exactamente, pero podemos seguir. Ah, Se me ok, fue. bueno. Igual estuvo bueno este punto, porque en realidad a veces uno dice, bueno, contar ovejas no me sirve. Bueno, en realidad no es contar ovejas, es buscar algún tipo de estas actividades que cumplan esa función. Y sobre todo, creo que es o sea, yo quería dar el ejemplo de que Sí. lo que pasa en ese momento es el final de un proceso, pero podemos hacer un enganche que va por otro lado, que es empezar a entender qué hay detrás del descanso. Entonces, por ejemplo, en el mito popular de contar ovejas, lo que hay detrás es, al momento de querer dormirme, estar pensando en 500 cosas no me va a ayudar a descansar. Entonces, si quiero descansar, lo que mejor va a funcionar es algo que sea calmo, que tenga como una cierta repetitividad y que para mi cerebro implique concentración, pero no estrés, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar contar? Me pasa con Emma, por ejemplo, por la noche yo le leo cuentos y nunca llevo un cuento nuevo al momento de dormir. Porque si llego con un cuento nuevo,
lo que pasa es que estoy generando todo lo contrario. Pues voy a generar un momento de, a ver qué está pasando, a ver esta historia, quiero profundizar, quiero preguntar. Y de repente la energía se dispara en el sentido contrario, que es un momento en el cual lo que queremos es bajar y relajar. Si yo empiezo a entender qué pasa, puedo empezar a diseñar un proceso que me ayude a descansar mejor. Que creo que es clave lo que dijo Mati recién de, que esto es lo que iba a decir, ya me acordé, que no es solo, o sea, sí es súper importante que hacemos como inmediatamente antes de irnos a dormir o cuando pretendemos como cerrar los ojos y dormirnos lo más rápidamente posible, lo mejor posible. Pero es súper importante entender esto de todo lo que vengo haciendo previamente como rutina de la noche, pero también incluso, o sea, esta idea es súper, está recontra comprobada empíricamente, que el día comienza la noche anterior, ¿no? Como creo que está bueno tener eso en cuenta para empezar a pensar cómo quiero que sea mi día mañana desde que me levanto. Bueno, depende de todo lo que yo haga como rutina de la noche para tener un buen descanso y arrancar el día de cierta manera. Pero yo lo extendería un poquito más y me iría a todo lo que haces en el día, o sea, es todo como un loop, ¿no? Eterno de lo que hago desde que me levanto, lo que hago hoy a la tarde, qué elementos componen mi día, qué cosas tengo en mi rutina diaria, impactan directamente en el descanso de la noche, no solo lo que hago la hora previa a dormirme, no solo lo que haga en mi rutina de la noche en general. Puede pasar muchas veces que, y esto sin tampoco obsesionarnos o exagerar, ¿no? Pero puede pasar que, no sé, tenga como, vengo durmiendo mal hace varias noches. Bueno, quizás estoy haciendo la rutina de la noche, quizás estoy bajando las luces, estoy haciendo un montón de cosas que vamos a charlar ahora, que funcionan, que están buenas, que suman un montón, pero tal vez hay algo que está faltando en mi rutina diaria esa semana, ¿no? Quizá estoy teniendo una jornada muy estresante, quizá no estuve en la naturaleza en 4 días, quizá no tomé agua, no sé, quizá hay cosas que no hice, que no son propias, como estrictamente de la rutina de la noche, que están en el día y que afectan también directamente si tomo café, no sé, a ciertas horas, no sé, muchas cositas, ¿no? de la rutina cotidiana que repercuten en cómo estoy descansando en general. Sí, que ahí el problema es que es muy inabarcable, ¿no? En algún punto, pero quizás, ahora justo les comentaba a los chicos hace un ratito que preparando el episodio me crucé un estudio que se hizo una investigación que hicieron sobre 30.000 personas, una empresa que se llama ResMed, vamos a pegarlo en superadictos.com/556, ahí va a estar el link, que trabajaron con 30.000 personas y lo que encontraron es que el 29% de las personas que encuestaron tenían problemas para mantenerse durmiendo a lo largo de la semana, por lo menos 3 veces a la semana. O sea, 3 de cada 7 días tenían problemas como para seguir durmiendo y el 34% tenía problemas para dormir, es decir, tenía problemas de acostarse en la cama y estar mirando el techo, ¿no? Quizás lo que agravado uno asocia más con el tema del insomnio. Y cuando veían a los 3 principales motivos por los cuales las personas decían tener estos síntomas, que de vuelta había gente de muchos países, y es interesante ver cómo qué países tienen más y cuáles menos, pero los 3 principales posibles culpables eran estrés, ansiedad y presión financiera. Eran los que la gente más citaba como, esto es lo que me tiene despierto. Entonces, obviamente, en general, tenés como la parte del momento y después tenés como el fundamento base, ¿no? Que es cómo estamos viviendo nuestro día a día. Que de hecho, incluso desde rutina se puede ir hasta muy temprano a la mañana, ¿no? Cuando es el primer momento del día en el cual yo veo el sol. Eso, de alguna manera, setea también mi ciclo circadiano para el resto del día, ¿no? Por eso siempre está esa recomendación base de apenas te levantes, anda, mira el sol 5 minutos y demás. Que de vuelta, sin obsesionarse, pero está bueno tener esa conciencia de, ahora les vamos a dar muchas sugerencias de cosas que nosotros hemos probado, que están súper probadas, que funcionan, que ayudan a esta rutina de la noche y al buen descanso y demás, pero siempre que estemos haciendo estas cosas y encontremos que hay algún inconveniente o dificultad ahí en el descanso o en mantener algunos hábitos nocturnos, está bueno tener esa conciencia de, bueno, quizás hay otras cosas, ¿no? Puedo ampliar un poco la mirada a las horas previas y tenerlo en cuenta. Sí, que nos habíamos anotado como un posible punto que era errores frecuentes. Creo que, como para resumirlo, el error frecuente que nosotros más seguido vemos es el asumir de que si yo estoy descansando mal es así porque me tocó y no hay mucho que pueda hacer. El hecho de que la lista de tareas para hacer sea tan larga significa que hay mucho para hacer. Como bien dijeron los chicos, lo importante es no obsesionarnos con un detalle, sino entender un poco los principios de fondo. Yo no hago lo de los 5 minutos de sol a la mañana, pero entiendo que hay un principio de fondo que es
que si mi estimulación en términos de luces está alineada con el ritmo del sol y del día, es más fácil para mi cuerpo descansar de noche. Si durante el día estoy más expuesto a luz solar, estoy más ordenado, cuando baja la luz afuera, empieza a bajar la luz adentro de casa también, es más probable que cuando llegue la hora de dormir lo haga. Entender ese principio, o entender de que un principio fundamental detrás de los problemas que tienden a aparecer de insomnio o de imposibilidad de dormir es el estrés, me ayuda también a, cuando veo que no estoy durmiendo bien, detrás de ese síntoma, poder profundizar en las causas. Ahora, yendo un poco a trucos, tareas o cosas que pueden servir para descansar mejor, creo que un muy buen lugar para empezar es la rutina de la noche, ¿no? Porque, como bien decíamos, hay cosas que puedo hacer a lo largo de todo el día, ver el sol a la mañana, hacer ejercicio, entrenar, ayuda a que yo descanse mejor por la noche. Como dijo Santi recién, tener mis finanzas bajo control va a ayudar a que yo descanse mejor por la noche. Pero como para empezar por, así como podríamos decir, contar ovejas, lo que pasa el rato antes, lo más cercano en el tiempo, creo que la pregunta que nosotros nos podemos hacer es cómo diseñamos el final del día para que nos vaya poniendo nuestro cuerpo y nuestra mente en una predisposición correcta para dormir. Sí. No, que iba a decir, como para complementar lo que está diciendo, que yo no lo sabía, por lo menos cuando empecé a organizarme, pero hay un beneficio en que sea una rutina justamente también, que es algo que muchas personas no saben. Además de que vos podés tener todos los beneficios de un hábito, de hacer todo lo mismo, te es más fácil, ya lo entendés, es como que es más predecible, que es un poco también lo que decía Lu. El hecho de que vos, por ejemplo, te duermas en una hora consistente, sí afecta la calidad del sueño. Por eso, cuánto vos descansás no está directamente relacionado con cuánto vos dormís, ¿no? Muchas veces ser inteligente con esto que está diciendo Mati te ayuda a aprovechar mejor ese tiempo. Y ahí con este principio de una aclaración importante antes de meternos en los elementos de esa rutina puntuales, es que va a haber mucho de esto que vamos a mencionar ahora, que hay que ir probando y viendo cómo resulta, apuntando a lograr la rutina de noche ideal para cada persona, para cada familia, porque a veces uno también se pone como cierta exigencia o bueno, la rutina de noche debería ser así o asá, y no todo le funciona a todo el mundo y está bien, como toda rutina, pero los principios de base de los elementos que les vamos a compartir se aplican a todas las personas. Uno de los cuales yo creo que como punto 1 sería, pensando en esto de, el objetivo es alinearte lo más posible con el ritmo natural, ¿no? del día y de la noche. Y en ese sentido, tratar de empezar, o sea, de hecho va cambiando según la estación del año y dónde estemos, en qué país, qué ciudad estemos. Se inaugura rutina de la noche desde que baja el sol, ¿no? Por lo menos en casa lo manejamos de esa manera, y a veces en invierno baja el sol a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde empieza a activarse, ¿no? Como que se prende el proceso, arranca el proceso de rutina de la noche. A veces será a las 8 de la noche cuando sea invierno. Entonces va a depender un poco de eso, pero creo que la clave es esa, es decir, bueno, baja el sol y ese es el horario o el disparador o el momento en el cual yo empiezo a ponerme en modo rutina de la noche. Obviamente no estamos diciendo que te vayas a dormir a las 6 de la tarde, y muchas veces tenemos actividades, cosas, obligaciones y demás a esa hora, pero ya ponernos en ese modo y empezar a setear ciertas cosas como por ejemplo bajar las luces, ¿no? Si oscurece 6 de la tarde o oscurece 7 de la tarde, bueno, a partir de ese momento hay un cambio en luces más bajas, ¿no? Estímulos, qué tipo de música escuchamos, qué tipo de actividades hacemos como familia o a nivel personal, dentro de lo posible la gran mayoría de los días, ya ponernos como en esa sintonía de empezar a bajar, como que la bajada final se da cuando ya nos vamos a la cama, pero empezar a bajar con el disparador de baja el sol. Ahí tiraste un par de tips prácticos, ¿no? Para incorporar en la rutina. Tenemos el disparador de alguna manera, lo dijo cuando empieza a bajar el sol. Obviamente ahí tenés el tema de la luz. Creo que tenemos la cuestión de ver luz natural. Eso sí beneficia. Podría uno pensar que no, pero ver el atardecer beneficia a nuestro cerebro porque le está informando, ¿no? Ustedes piensen cientos de miles de años de evolución de cuando el sol esté en ese lugar, probablemente significa que o está empezando el día o está terminando. Entonces, ver esa luz tiene sentido. Bajar las luces. De hecho, he escuchado podcasts donde se recomienda poner luces bajas en altura, incluso a ciertas horas de la noche.
De vuelta no es que vamos a mover todas las lámparas, ¿no? Hay que priorizar los cambios, pero eso tiene sentido. Después cambiar el tipo de actividades. Algo que, vamos a decirlo, quizás es lo más obvio, lo que todos pensamos, pero algo que destruye el sueño es pantallas después de cierto horario. Bien, en la medida de lo posible, entiendo que, o sea, hay muchos atenuantes, ¿no? Yo puedo decirme a Santi, yo vuelvo a laburar a las 9 de la noche y estoy quemado de la cabeza y quiero ver Netflix. Yo, ok, qué sé yo, sé lo que puedas, bien, con lo que te toca. Yo te voy a decir lo que sería mejor. Lo que sería mejor sería que leas un libro, probablemente. O que tengas una conversación tranquila, o que hagas alguna de ese tipo de actividades. No pasa lo mismo con entrenar de noche, ¿no? Es decir, bueno, no puedo entrenar más temprano. Bueno, lo ideal sería, en un caso común, de que entrenes más temprano. Entrenar muy tarde a la noche tiene mucho sentido, que va a hacer una disrupción en lo que tu cerebro entiende como el día está acabando, ¿no? De vuelta, evolutivamente no íbamos a cazar a las 10 de la noche. O sí, la verdad que no sé. Nunca lo había pensado. No me hace sentido, me imaginaría que no, porque es más peligroso. Pero, en general, como pasar actividades relajantes, bajar la exposición a luz son 2 buenos tips. Hay una, como para sumar a todo esto, Lu dijo algo muy importante, es muy personal. ¿Sí? El otro día estaba en una conversación donde había muchos emprendedores y estaban todos hablando sobre qué les sirve para relajarse. Y había alguien que decía, bueno, a mí me sirve para relajarme ver estas películas de acción, muy modo Jean-Claude Van Damme, porque decía, no me la tomo en serio y es como que no tengo que pensar. Esa era su frase. Y para otra persona decía, no, yo veo esas películas y me estresa mucho, porque la violencia me estresa. Fíjense cómo podemos sentarnos y trabajar en terapia los próximos 15 años, por qué cada persona siente lo que siente, pero lo que es importante a efectos de lo que estamos hablando ahora es el comprender qué estamos buscando. Lo que estamos buscando al final del día es lo más posible bajar. Esa creo que es la palabra clave. De hecho, me hice un dibujito acá mientras estábamos hablando. Es que bajen las luces. Si estamos acostumbrados a televisor prendido con 15 tubos fluorescentes en casa, bueno, apaguemos el tele. Si podemos pasar de la luz de techo a una lámpara al costadito, mejor. Si esa lámpara le puedo poner un foco que regule la intensidad, bueno, mejor que mejor. Si quiero ser de los extremos super hardcore de las rutinas de la noche, paso a velas. Nosotros no lo hacemos, pero sí, sabemos que se puede hacer. Lentes de luz, bloqueadores de luz azul, tal vez. O bloqueadores, claro. O sea, puedo, pero básicamente lo que estoy buscando es en luz, bajar. Puedo ir probando de a poco para ver qué es lo que me cierra. En sonido, que es lo que Lu decía recién, pasa lo mismo. Si normalmente estoy con mucho ruido alrededor. Sí, o música que uno escucha durante el día, a la tarde y demás haciendo cosas, no es la misma música que querés tener en ese horario para justamente bajar y relajar. Claro, entonces voy a de repente bajar de música muy estimulante a una música más tranquila. Quizás voy a bajar el volumen de esa música. La actividad física, que decía Santi recién también. Si normalmente estoy entrenando con toda la furia a las 10 de la noche, bueno, quizás si logro encontrar un poco una actividad físicamente relajante me va a ayudar. Pasa lo mismo con la comida, que todavía creo que no lo mencionamos, pero algo que a mí me sorprende mucho, nosotros utilizamos, ahora no lo tengo puesto, pero un aparatito que se llama Whoop, que traquea la calidad de sueño. Y una de las cosas que más afecta mi calidad de sueño es cómo como por la noche. Y de las personas que conozco que utilizan dispositivos similares, es algo que con mucha frecuencia aparece. El ordenar los horarios y el lograr bajar un poco qué tan pesado como a la noche. Si como más livianito, en general descanso mejor. Sí, y evitar el alcohol, ¿no? Que es algo que también afecta mucho el sueño. Si yo puedo evitar el alcohol, en general en mi vida, no sé, hasta cierto punto está bueno. Y especialmente de noche. Todos los que usan Whoop, el Aura o cualquier dispositivo te van a decir, me tomo un par de copitas de vino y duermo pésimo. La recuperación de mi cuerpo es mucho peor. Les tiro un dato que quizás no tienen. Esa no se la esperaba. Que es interesante para lo que hablaban. Y quiero que lo contrasten con su experiencia práctica. Porque obviamente, esto estoy viendo desde acá el gráfico de Mati, sí, de las curvas inclinadas hacia abajo. Pero el ciclo, digamos, circadiano o el nivel de alerta que tenemos en nuestro ciclo circadiano no funciona así. Uno pensaría que sí, uno pensaría que es como que cuando nosotros nos levantamos tenemos nuestro pico más alto y que después baja hasta que nos vamos a dormir, ¿no? Y tiene sentido pensar así. Pero en realidad hay algo que se conoce como los picos de alerta,
en el ciclo circadiano, que funciona así en realidad. Es como que vos tenés un pico cuando te levantás durante la mañana, que además sabemos que hay muchos neuromoduladores que hacen que estés en excelentes condiciones para enfrentar desafíos, para desarrollar hábitos que son difíciles, etc. Después tenés una caída durante la tarde. Y después, unas horas antes de dormir, tenés un pico nuevamente. Y después recién baja. Que es algo que es bastante interesante, porque si lo pensás, pues ¿qué momentos del día tenés ese sueño de, oh Dios mío, necesito dormir una siesta porque si no, no puedo? Generalmente a la tarde, ¿no? Sí. Generalmente a la tarde, a las 12 del mediodía no, pero a las 2, 3 de la tarde, si comiste carbohidratos, probablemente mucho más, pero incluso sí, cuando ya pasó como gran parte de la jornada, que ya te empieza a dar como ese cansancio que tenés que remontarlo para encarar lo que queda del día. Digamos. Claro, pero vos fíjate una cosa, muchas veces cuando estás en el momento de todavía no estamos acostados, pero ya estamos cerrando el día, muchas veces no estás así. Muchas veces estás bastante más activo. Y eso es interesante porque, oye, ¿por qué lo traigo acá? Yo sé que ustedes lo gestionan bien, pero algo que te podría pasar tranquilamente acá es volcar ese nuevo pico de alerta en actividades que te activen. Sé que claro. Sí. Pero, porque cuando vos lo decís, claro, yo ahí en realidad mi cerebro se está activando. Entonces, yo podría decir, bueno, vamos a ver la tele, vamos a ponernos a trabajar un poquito más, a tener ese segundo aire del día. Pero el tema es el siguiente: si yo aprovecho ese segundo aire del día, entre comillas, para meterme en una actividad. Claro, me puedo pasar de rosca y después termino a las 2 de la mañana mirando el techo porque no me puedo dormir. Una buena idea para eso, que ustedes yo sé que lo hacen, pero como para los que hayan dicho, ay, pará, eso me pasa a mí. Buenas actividades para ese momento del día es algo parecido a lo que decía Lu, diario, escribir el diario, tener actividades de orden rutinarias tranquilas, es una muy buena forma, ¿no? De repente la típica actividad de, bueno, estamos cerrando el día, voy, saco la basura, ordeno, no sé, guardo todos los juguetes de los chicos y los pongo en una esquina, barro un poco el piso de la cocina, lo que sea. Ese tipo de actividades que quizás nos mantienen un poquito activos, pero tampoco tanto. No sobreestimulados. No sobreestimulados, sirven. Bien, para que cuando pase ese pico volvamos a bajar y ya después entremos en un buen sueño. De hecho, también está bueno pensarlo así, está buenísimo el dato, para cuando uno tiene que acomodar ciertas actividades que quiere hacer en el día, decir, bueno, las acomodo y les asigno un momento, un horario de forma inteligente. Quizás estoy pensando otras actividades que uno puede hacer en ese momento. Son, no sé, preparar las cosas para el día siguiente. Como que también te haces un favor para dejar todo acomodado en casa y también te dejas las cosas, no sé, el mate listo o ordenado, el escritorio acomodado, las cosas de los peques, la mochila. Que es cierto que no estás en modo pasivo. No es que la bajada del final del día tiene que ser pasiva, pero sí puede ser activa con, como creo que esta es la clave, no inactivo, sino que no sea sobreestimulante. Después otras actividades que también, pensando mucho en los peques, ¿no? que funcionan mucho es ciertos juegos, ciertas actividades, ciertas cuestiones, no ponerlas en esos horarios, sino priorizar, por ejemplo, acá nos funciona mucho el dibujar o pintar, jugar con cositas para armar, ese tipo de cosas que son leer cuentos, incluso lo de ordenar, ¿no? Como rutina familiar de, bueno, ahora vamos a ordenar, cierre del día, ¿no? Como todas las cosas que simbólicamente, como adultos y como niños, nos dan esa información de estamos cerrando el día, está terminando el día, estamos en bajada, aunque estemos ordenando, moviéndonos, haciendo cosas, estamos bajando, como las revoluciones. También como que está bueno, ¿no? Esas cosas que simbólicamente nos dicen. Con Mati hacemos el chiste de que una partecita de nuestra rutina de la noche, después de que se duermen las peques, ahora vemos seguro más cositas específicas, pero es como el trabajito de como cierra el restaurante, ¿no? Se duermen Emma y Oli y nosotros nos ponemos en modo, bueno, cerró el restaurante y hacemos todo ese tipo de actividades con luces bajas de la pasada por toda la casa y dejar todo acomodado para que abra el restaurante mañana. Entonces eso está bueno como tener el dato científico que dice Santi para cuando acomodemos actividad, no sé, darme una ducha, si quiero hacer ciertas cosas como que sean más tirando a ese momento del día y no en otro. Y te tiro un dato que yo sé que no le pasa a ninguno de ustedes dos y por eso este dato podría salir del podcast y pasar desapercibido, pero me parece que es importante porque lo decían en uno de los artículos que hablaba de esto, y también es importante para las personas que tienen insomnio saberlo, porque quizás puedes caer medio como que en un ciclo de ansiedad porque de repente te estás yendo a acostar y te das cuenta o te vas a ir a acostar a una hora y te das cuenta que estás medio activo. Bueno, y eso, ¿qué pasa? Muchas veces con el tema del insomnio tenés la ansiedad de no dormir, ¿no? Entonces de repente se hace un ciclo, que es
destructivo de alguna manera. Entonces, saber que va a pasar, que vas a estar un poco más activo, pero que eso no significa que después no vas a bajar, también te puede dar calma. Me pasó conversando con personas que conozco que tienen insomnio, que ahora que estoy uniendo puntos mientras que te escucho, que les pasa esto de como que no sienten, o sea, sienten como que tienen mucha energía a la noche, entonces caen en este ciclo de, bueno, pero ¿para qué voy a apagar las luces y apagar las pantallas y no sé qué? Si igual tengo energía, me da igual, ¿no? Y en realidad como que ahí entran en este ciclo de, muchas veces te dicen, no, a mí no me funciona, yo tengo insomnio, a mí no me funciona hacer todas estas cosas porque igual tengo energía, igual no me duermo, y en realidad probablemente sea por esto. Sí, y creo que muchas veces hay que tenerle paciencia a las actividades. Voy a sumar un par de cositas. Por un lado, algo que pensaba de esto que decía Santi recién, me pregunto si será que evolutivamente empezaba el día y tenías que salir a, comillas, ganarte el pan versión medio de la selva, ¿no? Ir a conseguir la comida del día, y que cuando empezaba a acercarse el atardecer o el momento que se hace de noche, tenías que buscar a dónde pasar la noche, porque era una parte fundamental de tu seguridad, el hecho de encontrar a dónde pasamos la noche y armar ese lugar para pasar la noche, que es un momento muy peligroso porque no puedes ver. Entonces me pregunto si será como que ese era el motivo para activar al final. Si se fijan, va muy bien de la mano con esto de que el cierre del día sea un momento de acomodar las cosas para el día siguiente, o de dejar todo listo. Esto de ordenar, de dejar cerrado el día, también creo que puede ir de la mano con que en esto de el momento donde vamos bajando, uno de los elementos que necesita bajar es la mente. Que eso es algo muy moderno. Nuestra cabeza viene a una cierta velocidad durante el día. Entonces es una buena pregunta, ¿qué siento que me hace bien para que mi cabeza baje? Para que baje y se relaje, de hecho, yo diría. Para algunas personas puede ser hacer una lista de tareas de cosas para el día siguiente. Por entonces se quedan con calma de, listo, ya sé qué voy a hacer mañana, está todo bajo control. Para otras personas, todo estos son casos de la comunidad con los que hemos trabajado, de repente sirve el descargar todas las cosas que me preocupan en una hoja de papel para retomarla luego. Puede servir escribir el diario, como dijo Santi recién. Yo creo que si hacemos un ejercicio de gratitud, hasta nos puede servir para sentir que las cosas están bien, y en tanto las cosas están bien, es como que me voy a dormir más relajado. Hay una costumbre muy linda que desarrollamos en casa a partir de escuchar experiencias de amigos, que es todos los días a la noche, con las luces bajas, cuando comemos algo los cuatro juntos, hacemos que cada uno de nosotros dice cuál fue su momento favorito del día. Y después cuál fue su momento menos favorito. Su momento menos favorito del día. Que es muy tierno porque se ha vuelto un mega ritual familiar de conversación. Uno descubre cosas muy lindas de tipo, a los niños qué les impactó del día. Está bueno. De hecho, lo empezamos a escribir porque nos pasaba que era como que salían cosas re lindas. Hasta Emma nos preguntaba, como que Emma no nos lo deja pasar ahora. Ahora es como, uy, no dijimos nuestro momento favorito y se acuerda. Entonces, como que también los peques ayudan, ¿no?, a sostener los rituales porque te hacen acordar. Y lo empezamos a escribir porque en realidad se convirtió el ritual ese de que era para compartirlo y tener ese momentito, se convirtió realmente en un ritual de gratitud familiar que lo empezamos a escribir para armar como ese diario de gratitud, y realmente en ese momento del día hacerlo te pone como en un modo como que no importa qué pasó en el día, tenés esa mini conversación, y aparte, bueno, obviamente escuchar a un peque decir cuál fue su momento favorito del día y que te diga algo súper tierno, como que te derrite, te pone como en un modo muy positivo, más calmo, como emocionalmente como que te genera algo muy bonito. Claro, y si pensamos en esto que estábamos hablando, una de las razones por las cuales me cuesta dormir es que de hecho es hasta si uno busca como los significados o motivos en general psicológicos conectados con ciertas enfermedades, la ansiedad y el insomnio, como dijo Santi recién, tienen un vínculo muy cercano, porque yo en general no me puedo dormir porque siento que no me puedo relajar, que no puedo frenar. Es como en general esta sensación de no puedo parar. Y si yo siento que está todo bien, me resulta un poco más fácil. Todas estas cosas lo decimos sabiendo de que hay casos que uno los tiene que consultar médicamente, sabiendo que hay situaciones donde esto puede ser más difícil, donde puede ser que me tome muchos meses, quizás años, lograr acomodar la situación en mi caso personal, pero vale la pena el ver que así como tiene que bajar el cuerpo, no sé, la luz, el sonido,
tengo también una parte que baje la mente. Y creo que ahí, o sea, en esto de qué veo, qué leo, qué hablo, qué pienso las últimas horas antes de dormir, me afecta mucho. Porque, como regla general, uno diría, leer es mejor que ponerte a ver algo. Ahora, si vas a ver una serie que te relaja, que te ayuda a sentir que está todo bien y que te divierte, o te vas a poner a leer un libro de negocios que te estresa por todo lo que te falta, y puede ser de que el factor pantalla pese menos que el factor estímulo mental. Y por eso es tan importante el irse conociendo y entender el rol. Que creo que esa es como mi gran reflexión del día de hoy. De hecho, vos sabés que entre los tips que había para bajar en ese pico de actividad, estaba organizar el día, que a mí es algo que me ha generado el día siguiente. Que siempre me generó mucha resistencia a organizar el día siguiente, el día anterior, porque me voy a quedar pensando en eso, y la mañana me resulta muy bien. Pero con la lógica tendría sentido, porque vos lo que haces es, de hecho conozco gente bastante productiva que lo hace, te ordenás en tu mente todas las cosas que tenés dando vueltas, que la ansiedad muchas veces tiene que ver con tengo demasiadas cosas dando vueltas, no sé en qué orden las voy a atacar, etc. Creo que lo que decís, la lectura es clave. De hecho me hiciste acordar a una época que empecé a leer y no lo terminé, un libro que se llama, o que habla de La habitación 313, una película también, que era un libro de terror. Y me acuerdo que me pasó que lo leía y me pasó 2 o 3 días que tengo pesadillas. ¿Qué está pasando? Y empecé a conectar los hechos que, claro, estoy leyendo estas novelas de terror antes de dormir y tengo pesadillas. No es casual. Lo que no quería dejar pasar antes de irme es tema, obviamente, consúltenlo con su médico, tema suplementos, ¿bien? Que esa es otra parte muy importante. Y tengo un testimonio súper bonito cerca, que es el caso de mi pareja, de Mari. Que Mari es una persona que tiene una cantidad de energía que es muy, muy grande y le cuesta dormir. De hecho, yo creo que probablemente la residencia médica le hizo un daño permanente en su sueño y le costaba mucho dormir en general. Y lo digo en pasado porque en un momento, charlando con alguien, no me acuerdo con quién, le recomendó un suplemento de triptófano con melatonina. Puntualmente, para los que quieran saber, ya lo compra acá en Uruguay, el de Ana María de la Justicia, que lo está en todos los farmacéuticos, está en todos lados. Y de vuelta, recomendación médica. Sí, chequenlo con que no les vaya a generar. Obviamente, me imagino 1000 situaciones en las cuales esto podría ser normalidad. Bien, pero estoy dejándolo para los. Asumemos la aclaración de que Mari es médica. Ella es médica, obviamente, claro. Sí. Y especialista. Y tuvo una recomendación y demás. Cosas. O sea, no es que fue y se lo compró y lo tomó así nomás, sino que tiene conocimiento. Claro. Pero para ella fue el día y la noche. O sea, para mí es genuinamente 2 cambios. Bien, ahí no lo había pensado. No, pero fueron 2 cambios grandes. O sea, uno de los cambios fue ya lo había empezado a hacer antes, el tema de dejar el celular más temprano. Eso le cambió mucho para bien. Pero cuando sumó el suplemento me empezó a pasar algo que jamás pasaba. Porque yo llego a la noche y yo hago cosas. Tengo una actividad que va muy en contra de todo lo que estamos hablando. Y es, yo me doy duchas frías antes de dormir. Lo cual es absolutamente anti-recomendado. Yo me doy una ducha fría y 10 minutos después estoy durmiendo. O sea, no me afecta. ¿Bien? Y, o sea, no necesariamente en la velocidad de dormirme. Quizás sí en como la calidad del sueño, que ese es otro tema. Pero igual así siempre me dormí antes. Y me empezó a pasar de que Mari se duerme antes que yo. De llegar a la cama y verla durmiendo y digo, ¿qué pasó? ¿En qué segundo se durmió? ¿No? O se durmió con el fefi, lo que sea. Entonces, si estás en un caso más severo de que te cuesta dormir, podés probar también suplementos. Sí, creo que claro. En ese caso, consultar con algún especialista y chequear si hay algo fisiológico. Alguna contraindicación o no. Y puede estar bueno. Quiero sumar que, bueno, ya dimos un montón de elementos, ¿no? Que pueden probar, testear y experimentar en sus rutinas. El orden de qué va primero, qué va después también puede cambiar según la experiencia de cada uno, ¿no? En nuestro caso tenemos la rutina de la noche con los peques, baja la luz, baja el sol, activamos lo de las luces, la música tranquila, las actividades y demás. Y hemos hecho muchos experimentos de si hacer el baño primero y después merienda cena o al revés. Y eso uno lo va probando y va encontrando cuál es como dónde hace clic, ¿no? Y funciona mejor. Creo que voy a reiterar la importancia de la consistencia, que lo dijo Santi. Y en ese sentido también los peques ayudan un montón porque nos pasa que si nosotros como adultos lo sostenemos, porque a veces la rutina de la noche de uno mismo adulto, si tuvo un mal día, si estamos muy estresados, lo que sea, podemos caer en romper esa consistencia, ¿no? Y alterarla y entrar en ese loop de descansar mal y demás. Pero los peques nos ayudan un montón en ese sentido a
por un lado, a que si nosotros no la sostenemos a la consistencia, vemos rápidamente cómo les afecta a ellos. Y por otro lado, si van creciendo, pasa como nos pasa ahora con Emma, que ellos mismos te recuerdan como, ahora tenemos que hacer esto, antes de dormir tenemos que hacer esto. Y eso está buenísimo, pero creo que está bueno también tener en cuenta que como esta cosa multidimensional de la rutina de la noche, no solo lo físico, no solo lo mental, no solo lo emocional, y asegurarnos como hacernos un mini checklist de que estén todos los elementos que necesitamos. En esto que decían recién de si organizo el día de mañana o no, es 100% personal, a mí me funciona mucho. De hecho, estoy haciendo mucho últimamente. Mucha gente del equipo se va a enterar ahora que lo estoy haciendo, si es que escuchan el podcast. Pero estoy haciendo mucho esto de, si tuve un día muy cargado, o tengo muchos pendientes para mañana, o hay mucha cosa dando vueltas, a mí me sirve mucho. Por ejemplo, a Mati suele estresarlo un poco más, hacer esto de noche. Entonces no hablamos de estas cosas de organización del día a la noche porque a él lo estresa y a mí me sirve, pero organizar el día, dejarme una notita para mañana, ¿no? Asegurarme de que tengo todo previsto y programar mensajitos, o sea, cosas que quiero comunicarle a personas del equipo, por ejemplo, a la mañana, pero que quiero descansar tranquila sin la presión de cuando me levante tengo que hacer esto o avisar esto. Escribo todos los mensajes y los dejo programados para el otro día de la mañana. Como ese tipo de cosas que cada uno vaya viendo que le sirven para descargar la cabeza, los rituales para la gestión emocional, ¿no? de terminar el día en un estado emocional positivo, y toda la parte física que ya dimos un montón de consejos, pero contemplar esto de que son como que es multidimensional, no es solo uno o el otro. Bueno, creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Creo que lo único que queda es hacer es el recordatorio de que estamos en un mes súper especial. Nuestro libro Productividad Extraordinaria y cómo alcanzarla está disponible en librerías para preventa. En la preventa, ¿no está? ¿Ya está en librerías? Si alguno lo encuentra, creo que al día de publicación de este episodio 28. Está en la Feria del Libro. Está en la Feria del Libro en este momento, si estás escuchando esto el día que se publicó este podcast. Este fin de semana está en abril. librerías. A partir del 1 de mayo de 2025, o del 2 de mayo en realidad, porque es feriado el 1, está en librerías. En Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, unos días después en toda Argentina. Y claro. Cuando lo encuentren en librerías, lo compren o no, mándenos una foto. Nos va a dar un pequeño momento de alegría. Y desde comienzos de mayo también está disponible ebook para todas las personas que nos escuchan que no están en Argentina. Así que nada, todo esto se van a enterar si van a productividadextraordinaria.com y les avisamos por ahí todas las novedades. Apenas tengamos links, fotos, datos, mapas, regalos, los compartiremos por sorpresas. Ahí. Regalos. Ya lo dijo la jefa, productividadextraordinaria.com para enterarse de todas las novedades, recibir premios y sorpresas que estamos preparando por este mes. Por lo pronto nosotros vamos a cerrar este episodio 556. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en el episodio 557 del show de Super Hábitos. Chau, chau.